En el 94, yo empecé a trabajar la panadería y en el 95 me convertí al Señor. Y después que me bauticé, que empecé a seguir trabajando en panadería. Eso fue en Venezuela. Y, y estando trabajando ahí, el primer diciembre le dije yo al pastor, o me dijo él, no me acuerdo bien si yo fui el que le dije o él me dijo, hermano, sobre la Santa Cena. Le dije, hermano, pues si usted quiere yo hago los panes sin levadura. Me dice, ¿sí le dan permiso para hacerlo? Yo le dije, sí, porque resulta que el señor de la panadería, él sabía que yo ya era cristiano. Y cuando yo ingresé a trabajar ahí, pues yo siempre oraba por ese negocio y Dios empezó a bendecirlo. Resulta y pasa que para yo hacer ese pan, yo le pedí permiso al dueño de la panadería. Y lo hacía los días, lo hacía el día después que se terminaba el trabajo. Yo buscaba un bulto de harina nuevo, una caja de margarina nueva. Todos los ingredientes no eran de los que ya estaban usados, sino que yo utilizaba todo sin, sin que ahí hubiese sido tocado. ¿Por qué? Porque cuando se hace algo para Dios, se tiene que hacer de lo mejor. Hermano, en ese campo hay diferentes tipos de pan. Hay un pan que se le echa mucha levadura para que su tiempo de crecimiento sea 2 horas, 3 horas. Hay un pan de tiempo que por bulto se le echa menos levadura. A este pan de mucha levadura, el pan que se crece rápido, que el crecimiento es de 2 horas, 3 horas, por bulto de harina, que son 50 kilos, allá en Venezuela, en Colombia y en algunas otras partes, se utilizaba alrededor de 1 kilo de levadura fresca. Y donde se trabaja el pan de tiempo, para la misma cantidad de harina se utilizan 100 gramos, 50 gramos, dependiendo la clase de pan. El punto es de que cuando se trabaja el pan de 24 horas, se trabaja con 50 gramos de levadura por bulto de harina. Si es pan dulce, 50 gramos. Si es pan salado, 25. Eso también hay que medir el tiempo, el clima y, y lo que uno quiera, a la hora que uno lo quiera hornear, sea a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Eso depende del horario de trabajo y la apertura del negocio. El punto es de que cuando el Señor le dijo a los profetas, exclusivamente a los profetas, le dijo, tomen flor de harina, o sea, harina nueva. Le dio los ingredientes para el pan, pero sin levadura. ¿Por qué? ¿Por la suavidad del pan o por lo que representa la levadura en el pan?
Lo digo de esa manera, hermano, porque yo utilizaba los ingredientes: 3 tazas de harina, una taza de azúcar, una taza así. Y hermano, y sin decirte mentira, ese pan, aunque no tenía levadura, eso parecía que daba suavecito, hasta para comer era suave. Es suave sabiéndolo hacer bien. El pan sin levadura en el tabernáculo, en el templo, representa el pecado. El pecado. En, en una de las parábolas el Señor le habló a su pueblo cuando estaba predicando. Le dijo: un poquito de levadura leuda toda una masa. Un poquito, mira. Un poquito, o sea, yo estoy hablando vamos a suponer un bulto de harina de 50 kilos para pan dulce está entre 72, 75, 78 kilos de masa. Y con solo 25 gramos de levadura o 50 gramos de levadura, tú tienes a las 24 horas un pan esponjoso, suave y de buena calidad. Pero yo no estoy hablando de la calidad del pan, sino de lo que representa la levadura en ese producto, en ese alimento. Nosotros, en nuestras vidas, si nosotros no queremos ser desechados por Dios, tenemos que cuidarnos de ese pecado, por muy pequeño que sea, por muy insignificante que sea. Para Dios es grande. En la iglesia nuestra, la que siempre me dirijo, a la Iglesia Pentecostal Unida, y siempre lo he dicho, el pueblo de Dios debe de arrepentirse. Habla de lo que significa la levadura y el pecado en nuestras vidas. Hay jóvenes en la iglesia y hermanos en la iglesia que para ellos el mundo es tan atractivo y tan suave y tan sencillo, de que viven más en el mundo que en las cosas de Dios, sabiendo de que el Señor dice: huye de las pasiones juveniles. Y hoy en día hay jóvenes en la iglesia que no son instruidos por sus ministros, y a sus ministros es como si nada. ¿Por qué? Porque ellos son atléticos, son carismáticos, están a la moda, visten a la moda. Pero hermano, recuerda que el mundo y sus deseos pasarán, pero su palabra no pasará. Estamos en los tiempos donde el Señor nos está diciendo: el hacha está en la comba del árbol, o en la pata del palo, o en el pie del árbol. Es hora, mi hermano. Es hora de que el pueblo de Dios se arrepienta de su pecado y vuelva a los caminos que Dios le ha mostrado y nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque el mundo nos llama, nos muestra cosas, para muchas cosas malas, que ante los ojos de los hombres podrán ser buenas, pero delante de Dios es malo. Así que, mi hermano, un poquito de levadura, un poquito de tu pecado, del que tú tienes oculto, que en cualquier momento Dios lo va a revelar a la luz, te va a condenar.